El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados amigos, amados hermanos, preciosa Iglesia de Jesucristo, buenas noches. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Quiero de todo corazón invitarles a que me acompañen hasta el final de esta meditación, porque sin duda alguna vamos a poder contestar una pregunta que quizá tú te hayas hecho y que yo me he hecho también muchas veces. Si el arrebatamiento de la iglesia fuera esta noche, ¿nos iríamos con el Señor? ¿Estamos seguros de que formamos parte de la esposa del Cordero y que volaremos con Cristo? La única manera de poder responder esta pregunta es a través de la Escritura. Solamente la Biblia tiene la respuesta para ti y para mí, la bendita, la gloriosa palabra del Señor. Y esta noche entonces quiero hablar con ustedes acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Una parábola en la Biblia es un ejemplo de algo natural, pero que tiene una enseñanza espiritual. Y esa parábola la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del versículo 1 al 13, donde la palabra del Señor dice lo siguiente: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hagamos una oración sencilla. Querido Dios, en el nombre de Jesús pedimos al Espíritu Santo, quien es quien da vida a la palabra, quien es el intérprete de la palabra, que nos enseñe en esta noche. Y que cada uno de nosotros pueda tener una respuesta clara de si al venir tú, ahora mismo en esta noche, estamos listos para el arrebatamiento y para volar contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, debemos tener en cuenta que Mateo 25 viene inmediatamente después de las señales que Cristo dijo que vendrían antes de su venida. Y esta parábola viene a cerrar todo el asunto, significando para nosotros que es una parábola del tiempo del fin, que es una parábola profética que advierte a la esposa, a la desposada, a la iglesia, antes del rapto y de la gran tribulación, acerca de la necesidad
de estar enteramente preparados para ese momento glorioso. Es un mensaje profético sobre lo que espiritualmente sucederá en estos tiempos finales. Antes que todo, en el amor de Jesucristo, vamos a contestarnos una pregunta importante. ¿Qué son? ¿Quiénes son las 10 vírgenes? ¿Qué representan? Y amados, espiritualmente hablando, podríamos decir, son 10 creyentes, o como en otras partes y sectas dirían, son 10 evangélicos, pero también podríamos decir, son 10 cristianos. Representan a 10 creyentes, a 10 evangélicos o a 10 cristianos. Y quiero recordar lo que vimos en la parte anterior, que dice el apóstol Pablo respecto de la iglesia, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice: porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. En esta versión dice: os he desposado con un solo esposo. Y hablando normalmente, encontraríamos entonces que la iglesia es comparada con una virgen pura. Y al hablarlo literalmente, en el mundo secular, ¿qué es una virgen? Es alguien que no ha tenido relaciones. Si hablamos de relaciones sexuales, diríamos que es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales o no ha conocido varón. Diríamos que ella es una persona pura, sin mancha. Y al llevarlo al plano espiritual y hablar del cristiano, podríamos decir que es aquel creyente que no tiene relaciones con el mundo. Aquel creyente verdaderamente arrepentido, que le ha dado la espalda al mundo. Aquel creyente que se mantiene alejado de las tentaciones y de los placeres del mundo carnal en el cual estamos viviendo ahora, puesto que espiritualmente es la prometida o está casado con Jesucristo. La palabra de Dios nos muestra 3 personajes importantes en ella: el esposo, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Pero dice que 5 vírgenes eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Y entonces surge una pregunta que indudablemente nos hacemos: ¿cómo puede ser posible si se supone que las 10 vírgenes son creyentes? Las 5 vírgenes prudentes entonces representan a aquellos creyentes que poseen una vida de oración, de comunión íntima, de comunión plena y real con el Señor. Aquellos que llevan una vida de fidelidad y consagración diaria. Aquellos creyentes que su vida es predicar el evangelio a toda criatura y que ya no tienen relaciones ni coqueteos con este mundo carnal y corrupto como tú y yo lo conocemos. Diríamos que son aquellos que han sido transformados por el Espíritu de Dios de manera radical. Aquellos cuyos gustos ya no son los mismos de antes. Aquellos cuyo arrepentimiento es genuino. Porque aquellas vírgenes están esperando que venga su Señor en cualquier momento. Y por eso se mantienen prudentes, sensatas, inteligentes espiritualmente hablando, consagradas, no solo por dentro, sino también por fuera. Pues la palabra de Dios dice que a estas vírgenes prudentes, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, lo siguiente:
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación del creyente es entonces completa. Abarca todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo. Y la orden es que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo debe ser guardado irreprensible, es decir, sin mancha, para la venida de mi Señor Jesucristo. Así que esto implica que esa doctrina que hoy se escucha desde muchos púlpitos cristianos, diciéndole a las iglesias en el mundo que solo Dios mira los corazones, no es una verdad perfecta y completa ni escritural. Porque Dios escucha las letras de las canciones que tú y yo escuchamos. Porque el Dios Todopoderoso es digno de reverencia y de respeto por parte tuya y por parte mía. Porque indudablemente Dios mira todo nuestro ser y ante Él estamos completamente desnudos. Él mira todo mi cuerpo. Él mira la forma como me visto, la forma como me comporto, la forma y el ritmo con el cual suelo alabarlo y suelo adorarlo. Y es que la trascendencia, hermanos, de este asunto es que Dios de ti y de mí no demanda ningún sacrificio. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para ti y para mí, para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Sino que lo que Dios demanda de ti y de mí es obediencia. Ahora bien, ¿qué son las 5 vírgenes insensatas? Son aquellos cristianos, creyentes que tienen amistad con el mundo, que no se están guardando puros, que no se han limpiado de las manchas que traemos desde Adán cuando nacimos en pecado. Son aquellos que viven coqueteando con este mundo carnal y aquellos que hacen caso omiso a lo que la palabra de Dios nos ordena en 1 de Juan 2, capítulo 15, donde la palabra dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estas vírgenes insensatas están apagando el espíritu que Dios puso en ellas en el momento de convertirse. Aquellas que aún tienen sus mismos gustos y manías y digámoslo mañas que tuvieron antes de venir al Señor. Son los que alaban y sirven a Dios a su manera. Son los cristianos que solamente con el Evangelio buscan hacerse ricos y tener estabilidad y felicidad, sin darle ninguna importancia a la revelación de la palabra de Dios. Cuidado, hermano, porque si uno está en esa condición, la palabra de Dios dice que somos adúlteros espirituales. En el libro de Santiago, capítulo 4, el versículo 4, la palabra de Dios dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Las que eran insensatas, entonces, según la narración de la parábola, tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y esto es algo sumamente trascendental e importante. Las insensatas y prudentes tenían lámparas. Las 10 vírgenes tienen lámparas. ¿Y qué significa la lámpara en la Biblia? La misma Biblia nos responde en el Salmo 119, versículo 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Amados, la lámpara tuya y mía es la palabra de Dios. Es el evangelio de la gracia escrito en la Biblia. Es la lámpara que nos puede alumbrar en cualquier situación, que ilumina nuestro camino y dicta nuestra manera de vivir diariamente en este mundo. Siempre está ahí para ayudarnos. Siempre está ahí la palabra de Dios para fortalecernos, para hacernos más fuertes espiritualmente. Aunque a veces desmayemos, aunque a veces nos sintamos solos, créeme, mi hermano, que siempre tendrás a tu alcance la bendita palabra de Dios escrita en tu Biblia y en mi Biblia. Por esto, amados, las vírgenes tenían la lámpara, es decir, tenían la palabra de Dios. La iglesia hoy, compuesta de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, reveladas en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, nos muestran que tenían la palabra de Dios, que saben el evangelio, que sabemos doctrina, que tenemos la Biblia, pero hay una diferencia entre las dos marcada en la parábola, y es el aceite. ¿Qué significa el aceite en las Escrituras? Es indudablemente, tú y yo lo sabemos, el Espíritu Santo. Y es que en sí la palabra por sí sola es letra, pero el único que puede dar vida, interpretación, sabiduría y conocimiento a esta letra es el Espíritu Santo. Lo que implica que las vírgenes prudentes tienen aceite, es decir, están llenas del Espíritu Santo y aman la palabra de Dios como a ninguna otra cosa en esta tierra. El Espíritu Santo fue derramado sobre las prudentes y las insensatas. Pues no podemos ignorar que en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17, la palabra de Dios dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y en Hechos, capítulo 10, verso 45 dice: y los fieles de la circuncisión, es decir, de la ley de Moisés, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es el capítulo 10 de los Hechos, donde Pedro viene a visitar a Cornelio, un centurión romano convertido a Cristo. Y en esa narrativa que tú puedes ver en tu Biblia, el Espíritu Santo fue derramado sobre la casa de Cornelio y sobre toda su familia. Así que como las 5 vírgenes prudentes estaban llenas del Espíritu Santo, nos preguntamos, bueno, ¿y las 5 insensatas no? Yo pienso que tal vez sí, pero que las prudentes oran a Dios con todo su corazón, con toda honestidad, andan, viven y piensan en el Espíritu, están consagradas, escudriñan la palabra de Dios diariamente, aman el estudio de las Escrituras, que hoy por hoy, mis amados, desde mucho púlpito cristiano se escuchan cantidad de predicadores que ni siquiera utilizan la Biblia como el manual para compartir el pensamiento de Dios para los santos. Además, que en Lucas 11:13 dice que el Señor dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que las vírgenes tenían la misma palabra que tú y yo tenemos ahora, pero solo las prudentes la escudriñaban, la rumiaban, se educaban con ella, amoldaban sus vidas a lo que está escrito, no lo que está escrito a lo que a mí se me venga en gana hacer o vivir. Y amados hermanos, las prudentes sabían la orden que está dada en la Biblia de andar en el Espíritu, en Efesios capítulo 5 versículo 18, donde la palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien
sed llenos del Espíritu. En estos tiempos decembrinos, cuando la copita y el traguito y mucha cosa se va mezclando en la vida del creyente, estamos corriendo un grave riesgo, porque la Biblia dice que no podemos embriagarnos con vino, en lo cual hay lujuria, en lo cual hay desviación del camino de Dios, sino que se nos ordena ser llenos del Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo? Se nos urge a estar llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Sabemos todos, amados, que la segunda venida de Jesús está más próxima que nunca. Y yo sentía en mi corazón que cuando la Biblia dice que sonará la trompeta está sonando hoy. Hoy la palabra de Dios está exhortándonos, nos está invitando a un cambio de vida. La venida de Cristo está cerca. Todos nosotros los cristianos nacidos de nuevo sabemos y creemos que el rapto de Dios es inminente. Lo sabemos, amados, por las señales que estamos viendo. Todo se está cumpliendo como está escrito en la palabra de Dios en el mundo entero. La profecía bíblica sabemos que está perfectamente cumplida en muchos aspectos. Si tú lees Mateo 24 y 25, sabemos que están próximos a caer los castigos más terribles sobre la humanidad rebelde y perversa, que sigue dándole la espalda a Dios, que sigue ignorando deliberadamente su palabra. Pero, amados, nosotros tenemos la lámpara. Ya que somos luz en este mundo, es porque tenemos la lámpara abierta y escudriñada e iluminada por el Espíritu Santo, que da vida a la palabra, que tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Pero lo cierto, mis amados, es que aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y entonces tú y yo tendremos que salir a recibir a nuestro esposo. Dice que todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Qué significa arreglar la lámpara? ¿Significa escudriñarla? ¿Significa buscar en ella la verdad? Pues la venida del Señor, mis amados, evidentemente está a la puerta. Ahora, sí que todas cabecearon y se durmieron, lo cual implica que las prudentes y las insensatas hemos ido alrededor de los siglos y de los años cayendo en una somnolencia espiritual. Pero hoy el Señor nos está diciendo que tenemos que ponernos alerta y consagrarnos y estar llenos del Espíritu Santo, pues sin duda alguna solamente ese tipo de creyentes, solamente las vírgenes prudentes se van a ir con el Señor. Cuando las imprudentes ven que sus lámparas no alumbran, dice la palabra: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Nunca antes como hoy en el mundo hay una tremenda necesidad
espiritual. Las personas andan buscando diferentes modos de sentirse en paz y de ser felices. Unos acuden a los vicios, otros piensan que el dinero es la fuente de la felicidad en esta tierra. Otros piensan que dándole rienda suelta a los placeres en su vida van a ser felices. Y otros buscan las religiones, buscando a Dios, pero desgraciadamente de manera equivocada, como ocurre hoy dentro del pueblo evangélico. El pueblo de Dios, que deliberadamente ha adulterado la palabra en muchos lugares, y que deliberadamente el creyente solo toma su Biblia cada 8 días, empolvada desde la mesa de noche o de la mesa del comedor o donde la tenga. La limpia, corre a la capilla, entra al culto con su Biblia en la mano, pero no la ha escudriñado ni un solo día en la semana. No le ha pedido al Espíritu Santo que alumbre los ojos de su entendimiento para comprender el plan eterno de Dios, para poder entender la necesidad de estar listo y preparado con esa lámpara encendida ante sus ojos. Y amados, a medida que se van incrementando más y más las señales del fin, las señales antes del rapto, los cristianos siguen tibios, indiferentes. Algunos pertenecen a la iglesia carismática y saben muchas verdades de la palabra del Señor, pero no las aplican, pero no las viven, pero no les dan ninguna importancia. Cuando llegue lo que haya de llegar sobre la tierra, se acordarán de aquellas prédicas de los siervos y pastores que han basado su vida solamente en las Escrituras. Y entonces todos querrán volver a buscar los mensajes antiguos. Todos querrán escudriñar la palabra. Y buscarán en ese tiempo, en su iglesia local, en su comunidad, que lamentablemente hoy muchas iglesias ya están fusionadas con el mundo y con el Vaticano, donde ya no hay nada de consagración. Y cuando ven que su iglesia, a pesar de lo pomposa, de lo grande, de lo extensa y de las riquezas que maneja, nunca les ha predicado la verdad de la palabra, ni les ha dicho acerca del tema inminente del rapto, correrán a buscar a los hermanos humildes, aquellos que tengan el Espíritu Santo, y le rogarán que por favor oren por ellos. Aquellas vírgenes insensatas, aquellos cristianos tibios, sentirán que su lámpara, es decir, su evangelio privado, no tiene nada de espiritualidad. Las prudentes, aquellos cristianos vírgenes, obedientes a la palabra de Dios, dirán en ese tiempo: no podemos compartirte nuestro aceite. Vayan a comprar para ustedes mismas aceite para sus lámparas. Y aquí hay una verdad trágica, hermanos amados, porque desde hace mucho tiempo atrás, en el tiempo de la apostasía, dice que el Señor no vendrá por su iglesia sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero tú y yo sabemos que la apostasía hace rato que vino, pues la iglesia, entre comillas, para muchos se ha convertido en un negocio dentro del pueblo evangélico. Numerosas sectas se llaman a sí mismas protestantes, con extrañas doctrinas, predicando un evangelio en base de dinero. La iglesia se ha vuelto un mercado y muchos van a esos lugares a comprar un paño ungido, a comprar su sanidad. Hay iglesias que venden la salvación a costa de dinero. Hay iglesias que pactan con el pobre hombre diciéndole que a cambio de lo que dé y que entre más generosa sea su ofrenda para el Señor, mayor va a ser el milagro y mejor va a ser la respuesta. Y amados,
Eso solamente que usted lo está viendo en enlace y en muchas páginas de internet, solamente está mostrándonos que el fin está tan cerca, pues está cumpliendo la palabra profética de Pedro en 2 de Pedro 2:3, que dice: y por avaricia harán mercadería con vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hoy en día, mis amados, los cantantes, los predicadores, los artistas, los bailarines, los actores, los músicos, los escritores, etcétera, que se autodenominan evangélicos o se autodenominan cristianos, están vendiendo sus productos al pueblo, diciendo que tienen una unción especial. He escuchado pastores muchas veces que dicen que ellos son los elegidos y los escogidos y que ellos son la cabeza de una congregación local, cuando la cabeza de la iglesia es solamente Cristo. Muchos dicen que son los grandes profetas y se autocalifican como profetas, como apóstoles. ¿De dónde sale toda esa basura espiritual, amados? En tanto que lo que predican es un evangelio liberal y de prosperidad y conforme a los intereses de los oyentes, para que los hermanos se sientan contentos y satisfechos con lo que escuchan. Y no se vayan a ir a un lugar donde haya un pastor diciendo: Cristo viene ya, arrepiéntete, la venida del Señor está a la puerta. Y si tú no eres una virgen prudente, te vas a quedar. Hoy, como nunca antes, vemos como la profecía del Señor en este final de los 2000 años, que ya vimos en el tema anterior, está por cumplirse. Y está cumpliéndose ante nuestros ojos. Algunos hermanos creen que equivocadamente que escuchando un mensaje por la radio o escuchando la canción del cantor cristiano de moda o por seguir a tal predicador, ya están llenos del Espíritu Santo, ya tienen el Espíritu Santo y ya tienen aceite. Hermanos, déjame decirte en esta hora que el Espíritu Santo ni se compra ni se vende. Que la llenura del Espíritu tiene un precio y una batalla que librarse. Y es una batalla que libramos en oración, en ruego, en súplica y adoración al Señor, en donde nuestro corazón se inflama de gratitud por el Rey de Reyes y por la obra perfecta que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero lo que tú ves hoy es una iglesia cada vez más fusionada con el mundo, que ha perdido la santidad. Y mientras estas vírgenes insensatas van a comprar espiritualidad entreteniéndose en conciertos y en actividades, va a ocurrir el rapto de la iglesia. Pues ya estamos en la época final y decisiva. Y todos los que no creen en el rapto ni esperan a Jesús en las nubes para recibirlo, juntamente con la resurrección de aquellos hermanos que murieron en Cristo, se van a quedar. Pues hay una palabra profética para ellos en 2 de Pedro 2:9, donde la Escritura dice: sabe el Señor librar de tentación a los justos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Aquí están las dos: las vírgenes prudentes siendo libradas de la tentación por el Señor, pero las insensatas siendo reservadas por el Señor para el tormento que viene sobre la tierra de 7 años, que ya hemos visto en otros pasajes que se denomina la tribulación. Jesús mismo, amados, vendrá en las nubes para llevarse a su novia, a su iglesia, al cielo, para celebrar las bodas del Cordero. Y ya no habrá entonces oportunidad cuando esto ocurra para arrepentirse. Sobre el mundo caerá el juicio implacable de Dios y sobre todos los cristianos que se quedaron tibios
y que si desean la salvación, durante el periodo de la tribulación tendrán que sufrir martirio. Así como en la época de Noé, cuando la gente se burlaba y no creía. Hasta que vino el diluvio, va a pasar lo mismo en aquel momento, y Jesús compara en las Escrituras el día de su venida con los días de Noé, que no vamos a mirar ahora. Solo Génesis 7, versículo 16, donde la palabra de Dios dice: y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Así en el versículo 11 y 12 de la parábola que estamos estudiando en Mateo 25, dice la Escritura: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y entonces hace una advertencia sublime para las sensatas y las insensatas, diciéndonos: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y hermanos, cuando ocurra el rapto, inmediatamente después empieza la tribulación sobre la tierra, y los cristianos tibios, las vírgenes insensatas, lo saben muy bien que eso es lo que va a ocurrir, y se quedaron. Comenzarán a llorar de pena, a gritar pidiendo misericordia. Estas vírgenes insensatas sabrán que la culpa de haberse quedado la tienen ellas mismas por su incompetencia, por su falta de consagración, por su falta de amor y de lealtad hacia el Señor, por su desprecio por la Sagrada Escritura, porque no creyeron al Evangelio, porque vivieron el Evangelio a su manera, o porque equivocadamente estuvieron en una congregación también equivocada, donde la palabra que recibían no era el alimento sólido de la Escritura, el llamado de Dios a la pureza, a la santidad y a la consagración, sino la vida mundana que hoy en muchas partes se predica, enseñándole al cristiano a ser próspero y diciendo que el bendecido es el que tiene, porque el que no tiene es porque Dios no lo ama o porque Dios no lo ha bendecido, y que para poder tener hay que llevar la ofrenda al altar para que Dios la multiplique y la centuplique, y que mientras más dinero tú das en el altar de tu congregación, más milagros vas a ver. Mentira, ladrones. La casa del Señor se ha convertido en eso, en una cueva de ladrones, donde cada uno, entre más da, es el mejor postor para comprarle un milagro a Dios, que ya hizo el gran milagro, el milagro supremo en la cruz del Calvario, entregándonos a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Pero hermanos, hay de aquellos pastores y de aquellos predicadores que no están predicando el rapto en este tiempo, que no creen siquiera en el rapto, porque verán cómo los miembros de sus iglesias se quedan juntamente con ellos mismos, y cómo estos hermanos desesperados vendrán a buscar a este pastor para reclamarles, para decirles: pastor, ¿usted por qué no nos dijo la verdad? ¿Por qué nunca nos predicó sobre el rapto? ¿Por qué no nos dijo que era inminente? Y entonces muchos en aquel día comenzarán a decir: Señor, Señor, llévanos también a nosotros, ábrenos la puerta del cielo, Señor, sálvanos. Y comenzarán a decir: nosotros hicimos milagros en tu nombre, nosotros predicamos en tu nombre, cantamos en tu nombre, bailamos en tu nombre. Pero ya será tarde, porque el Señor dirá a aquellas vírgenes insensatas: no os conozco, y la puerta ya estará cerrada. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé:
nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, tú y yo no estamos como los incrédulos. Nosotros tenemos la santa palabra de Dios. Sabemos que todas las profecías y el plan eterno de Dios está escrito en la Biblia y que todo se va a cumplir. Pero algunos disolutos, hombres corruptos, no predican la verdad completa. Y la orden del Señor para ti y para mí en esta hora es velar y orar, porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá Jesús. Pero sí podemos saber la época, y esta es la época del retorno de Cristo, cuando todas las señales se están cumpliendo ante nuestros ojos. Lo que implica que suena la trompeta diciéndonos que es tiempo de despertar del letargo espiritual. Que es tiempo de volvernos al Señor, pues el Señor quiere cristianos al 100% comprometidos y convertidos de todo corazón a Él. No solo la mitad, sino todo tu ser. Para que cuando llegue el momento del rapto, tú y yo estemos preparados, tranquilos, y que no nos pase como dice en Primera de Juan, tengamos que alejarnos de Él avergonzados. Si tú eres una virgen prudente, tú eres uno de los que volarán con Él al cielo. Así que esta misma noche y ahora mismo, allí donde estás en tu casa, ponte de rodillas y pídele al Señor que te llene con el Espíritu Santo, que te bautice con el Espíritu Santo, que te enseñe por la palabra a andar y a vivir en el Espíritu, que es el aceite, para que tu lámpara entonces esté encendida. Él prometió que al que le pida el Espíritu, Él se lo dará. Hora de madrugada. Es un tiempo clave para buscar al Señor. Yo diría que es la oración más poderosa. Dirán, no hermano, es que a mí me da mucho sueño, a mí también. Pero ¿cómo te parece que el Señor desde hace mucho tiempo para acá me despierta a las 4 de la madrugada? A las 3:30 fue un día también, para hablarme, para escudriñar su palabra, para preparar estos temas. Estos temas tienen preparación, tienen estudio. Pero no es palabra de hombre, es la palabra de Dios la que nos está hablando en esta hora, mis amados. Es tiempo de que tú y yo prediquemos el Evangelio, y usted me dirá, ¿pero a dónde? ¿Cómo? Mira, tienes un video en tu mano, compártelo con todos tus amigos, con todos los que conocen. Pero no, es que a muchos no les gusta el Evangelio. Pues eso es compartir el Evangelio con los que no conocen, con los que no quieren. Amados hermanos, eso traerá gloria y honra al Señor, al 3 veces santo, aquel que es digno de todo nuestro amor y respeto, y a quienes hemos entendido que debemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Virgen pura. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escúchame bien, nadie. Si tú no estás separado de este sistema, si tú no estás viviendo para Cristo, para la palabra, una vida espiritual genuina y real, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Y finalizo con lo que considero que es la iglesia de la Odisea, en donde Apocalipsis 3, versículo 15 al 17, la palabra de Dios dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no sabes que eres un miserable, un pobre, un ciego y desnudo.
termina diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amados, no estoy aquí para juzgar tu vida, ni para condenarte. Estoy aquí para advertirte que es tiempo de volvernos al Señor, que es tiempo de buscar su rostro, de escudriñar su palabra, de hacer un estudio juicioso de la palabra. Que es tiempo de que estos mensajes que tú abres y tú escuchas, los compartas con todos tus amigos, así no sean creyentes, pues es precisamente a ellos a quienes hay que compartirles. Eso es evangelizar, eso es compartir la palabra del Señor. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor, y se borrarán todos vuestros pecados. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude a entender estas verdades maravillosas. Porque en el próximo tema, desde ya los invito a que juntos echemos un vistazo al tercer cielo y veamos cómo es el cielo de Dios. ¿Qué es el cielo? ¿Qué significa tercer cielo? Lo cual haré en el próximo tema. Querido Dios, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hasta el próximo tema, amados. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.